¿Tú qué crees? ¿Que cuando estás buscando empleo existe el factor suerte o que no existe? ¿A ti qué te parece? ¿Realmente crees que todo depende de ti? Bueno, pues vamos a analizar un poquito en qué puede consistir que encuentres el empleo, que te seleccionen o que no, qué puede depender de ti y qué no. Mira, por una parte, lo fundamental, lo básico, para que te seleccionen para un puesto de trabajo es que te adecúes a lo que la empresa está buscando para ese puesto de trabajo. Y eso no significa exactamente lo que está puesto en la oferta. No siempre se corresponde lo que realmente están buscando con lo que están diciendo que están buscando. Ese es el primer punto que tienes que comprender. Por una parte, hay una lista de requisitos que tú deberías cumplir inicialmente, es lo básico, pues si se está buscando una persona con unas características, unos conocimientos, pues que cumplas con esas características y esos conocimientos. Lo que ocurre es que muchas veces esas características que ponen en la oferta no son exactamente, a lo mejor ni siquiera las más importantes que están buscando. Y aquí empezamos a hablar de suerte. Si tú, por ejemplo, tienes una titulación y estás buscando empleo de tu titulación, pues si a algún lugar que tú puedas acceder surge una vacante, ahí ya tienes ese factor suerte. Eso para empezar, ¿no? Si tú eres panadero y en tu barrio abre una panadería, pues ya esa es la primera parte de suerte que necesitas. Si tú te dedicas a la informática y hay empresas de informática que necesitan gente, pues entonces ya empezamos a tener ese factor suerte a nuestro favor. Pero luego puede ocurrir que haya unas características que no se expliquen, que las estén buscando pero que no se expliquen. Por ejemplo, imagínate que en una empresa hay una baja de un trabajador que por lo que sea, pues a lo mejor pues creaba mal ambiente en la oficina, por decirte algo, tenía mal carácter o lo que sea. Entonces, si van a reemplazarle con otra persona, aunque no lo ponga en la oferta, a lo mejor quien te entrevista presta mucha atención a que haya una buena sintonía o que haya un buen carácter para evitar caer otra vez en ese mal ambiente en la oficina que hubiera antes. Eso no se va a poner en la oferta, pero sí se van a fijar en ello. Y luego hay una cosa que tampoco manejas tú, y es que hemos hablado muchas veces acerca de lo que son correlaciones y lo que son causas y efectos. Y muchas veces a la hora de buscar empleo te vas a encontrar con que las empresas establecen como causa-efecto cosas que son correlaciones, y aunque no las establezcan como causa-efecto, piensan que ahí puede haber algo. Por cualquier cosa. Imagínate, por ejemplo, que en una empresa los mejores vendedores o quienes más facturan son de Badajoz. Pues a lo mejor entonces la empresa lo que va a intentar es contratar a gente que sea de Badajoz porque son los que mejor les funcionan. O a lo mejor que sean más altos, más bajos, o que sean que manejen un idioma o lo que sea, que tenga una cierta característica que inicialmente no tiene nada que ver con su actividad, pero que ellos ven que por el motivo que sea existe una correlación entre esas características y un mejor resultado, aunque no sepan establecer una causa-efecto, y muchas veces es que no existe, simplemente es una casualidad. Pero hay veces que ellos establecen esa casualidad como una causalidad, y eso te afecta a ti, porque a lo mejor tú cumples con las características necesarias para el empleo, pero resulta que no cumples con eso que están buscando de manera, vamos a decir, callada o no explícita. También puede ocurrir que en mitad del proceso de selección pues quede alguien disponible que no lo estuviera cuando empezaron el proceso, y entonces eso ya lo altera todo. Porque a lo mejor si esa persona hubiera estado disponible desde el inicio, no existiría el proceso. Hubieran ido directamente y me han dicho, oye, te hacemos esta oferta para que vengas a trabajar con nosotros. Cuando eso ocurre, resulta que ya está empezado el proceso de selección, ya estás metido tú en el proceso de selección y te encuentras con que alguien te adelanta por la izquierda o por la derecha sin saber por qué. Y es simplemente porque si hubiera estado disponible no hubiera existido ese proceso de selección. Hablábamos en otro vídeo de que te recomiendo que no pidas esa retroalimentación, esas explicaciones, ese feedback, porque lo que te van a decir en estos casos, y en la mayoría de los casos, es la excusa que se les ocurra para no reconocerte que ellos han elegido a otra persona por unos motivos que no son los que habían dicho, pero que son los que realmente están buscando. A lo mejor están buscando a alguien que tenga unas ciertas conexiones comerciales, y a lo mejor están buscando a alguien que sea precisamente lo opuesto al resto del equipo que tienen. A lo mejor, imagínate, tienes un equipo de 6 personas o de 7 personas o de 10 personas y se dan cuenta de que ninguna de esas personas reúne unos ciertos requisitos que podrían ser complementarios para el resto del equipo. Y a lo mejor se buscan
de una manera no explícita, porque a lo mejor en la oferta de trabajo lo que te están diciendo son esas características que se requieren para el puesto, como a lo mejor la titulación, los estudios o la experiencia laboral. Hay muchas cosas que tú no manejas. Y ahora ponte en la situación ya final, y es cuando hay muchas personas que, laboralmente hablando, pueden resultar prácticamente idénticas. Es decir, llega un momento en el que puede ser que la empresa de selección o la propia empresa que está contratando no sea capaz de distinguir de manera objetiva entre varias personas que podrían valer para el puesto cualquiera de ellas. Puede haber matices que pudieran indicar que para unas situaciones pudiera ser más indicada una persona u otra, pero al fin y al cabo los perfiles nunca son una respuesta automática. Las personas no son robots. Tú puedes tener un determinado perfil, pero actuar de maneras que no se corresponden con el perfil o como se esperaba según el perfil. Esto no es un videojuego. No se hace un carácter que sea siempre una respuesta automática de la misma manera, sino que puede haber situaciones que hagan que se lleven sorpresas y que tú también sorprendas, tanto para mal como para bien. Por lo tanto, hay veces que, pues, imagínate que hoy en día, en cualquier oferta de empleo que se publica, pues, en LinkedIn o en cualquier portal, a lo mejor en un día puedes tener entre 100 y 300 personas aplicando al mismo puesto de trabajo. De entre esas 300 personas, a lo mejor tú eres la persona más idónea, pero a lo mejor hay otras 10, 15, 20 o 50 personas que también son personas idóneas para el puesto y que le seleccionan en ese punto ya sin ningún criterio objetivo cuando todos valen para el puesto. ¿Cuál es el factor básico ahí? Pues al final habrá algo de intuición, una apuesta que la empresa haga, una adivinación de intentar ver cuál de esos 50 que valen para el puesto, pues será el que mejor les funcione, y entonces que te elijan o no, pues también es suerte. Es decir, date cuenta de que son muchas las personas, haremos un vídeo específico de esto, también lo tienes en el podcast. Hay muchas personas que se atribuyen como mérito el factor suerte. Y eso no es así. Tú tienes que distinguir cuando hay algo que es simplemente por suerte. Es muy habitual que las personas que ya tienen trabajo te intenten explicar cómo se hace para conseguir trabajo porque ellos lo hicieron así y les funcionó. Y a lo mejor lo que ellos tuvieron fue suerte. Y no lo distinguen, simplemente se atribuyen el mérito de que hicieron tal o cual cosa y entonces pues han obtenido ese puesto de trabajo, pero fue suerte. Si no se distingue cuándo es suerte de cuándo no, te van a llevar por un camino pues, que te va a alejar de tu objetivo de conseguir ese empleo. Por eso mismo te digo que ¿la suerte existe? Sí, claro que existe. Y también al contrario, muchas veces el tener suerte lo que implica es simplemente que no tengas un poco de mala suerte en ese proceso, ¿no? Pues lo que te decía antes, que a lo mejor cuando ya te iban a contratar, pues se queda libre otra persona que es quienes ellos querían y te pilla por medio y te has quedado sin esa contratación cuando ya pensabas que era tuya. O sea que pueden pasar muchas cosas que tú no controlas. Tú lo que tienes que centrarte es en aquello que tú sí controlas, que es en intentar encontrar esas ofertas, intentar enterarte de cuando una oferta se produce y además intentar analizar si es o no adecuada al perfil de lo que tú estás buscando y si tú eres adecuado o adecuada a esa oferta para ocupar ese puesto e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero luego van a existir una serie de imponderables que existen. Que no te digan esto que te dicen siempre, no, si tú lo haces bien en la entrevista, no es cuestión de suerte, porque la suerte es la excusa. Negar la suerte es absurdo, y mucho más en el mundo de las ofertas de empleo y de los procesos de selección. Claro que hay suerte, claro que hay prejuicios, y cuando topas con alguien que tiene unos prejuicios que van en contra de tu perfil, lo vas a tener muy difícil, porque va a haber otras personas que se adecúan también al puesto y que no están en contra de los prejuicios de quien te está seleccionando. Evidentemente todo eso no te van a decir, no, mira, es que no te he seleccionado por esto o por aquello, si es algo que proviene de un prejuicio. Pero es algo que en realidad existe y te vas a encontrar. Negarlo, pues es, decir, absurdo, porque es como pensar, la suerte existe, tanto para bien como para mal. Y en los procesos de selección, como te digo, vas a necesitar o no tener mala suerte o tener un poquito de buena suerte para que en las situaciones en las que te pudieras haber quedado fuera del proceso, no te quedes. Que a lo mejor hay 3 personas que sois válidas, pues te seleccionan a ti
Y a las otras dos no. En ese caso tú habrás tenido la suerte y las otras dos personas dirán, ¿y por qué yo no? Si también valía. ¿Sabes? Que es lo mismo. Y hay muchas situaciones. En el mundo laboral, olvídate de aquello de que solo tú vales. Aquello de que el mejor del mundo es el que se va a llevar el puesto seguro. Olvídate de todo eso. En un día de oferta de cualquier empresa un poquito grande, reciben 300 currículums, 400, si la dejan abierta una semana se pueden juntar con 1000 currículums. ¿Piensas que dentro de esos 1000 currículums solamente tú eres adecuado o adecuada para el puesto? No, existe mucha gente que es adecuada para el puesto y la cuestión está en que de esos 1000 aplicantes al empleo, solamente uno se lo va a llevar. ¿Tú crees que ahí no influye para nada la suerte? ¿No va a haber puntos en el camino en el que haya habido unos ciertos criterios que le hayan favorecido? Aunque sea de modo de adivinación, de que alguien que ya diga, bueno, pues me valen 100, pero solamente hay un puesto, pues ¿a quién elegimos? Y que no haya un criterio sólido para distinguir porque es que no existe. Y al final sea una cuestión de decir, venga, pues esta persona. ¿Crees que eso no pasa? Claro que sí. No estamos hablando solamente de algo, digamos, a mala fe, de decir, no, es que tiene unos prejuicios muy potentes y a mí no me contratan por esto, por aquello. No, estamos hablando de que puede llegar una situación en la que valgan para el puesto varias personas y haya que elegir una y no haya un criterio, pues más allá de decir, venga, pues uno de estos 3, uno de estos 5, uno de estos 10, uno de estos 100. Y ahí, pues si tienes la suerte, serás tú. Es decir, que la suerte existe, que no te mientan en esto. Y no le des muchas vueltas, porque en muchas ocasiones en las que no te hayan seleccionado, simplemente puede ocurrir que en esos momentos decisivos donde la suerte ha hecho falta, se ha decantado un poquito más hacia otra persona y a ti te ha dejado fuera. Puede ser que no seas adecuado o adecuada para el puesto y entonces sí, preocúpate de adecuarte, de mejorar tus habilidades, de encontrar unas ofertas de trabajo que se adecúen más, en las que tú tengas una posición más de ventaja porque seas más adecuado o adecuada para el puesto, pero negar que exista la suerte desde el momento en el que necesitas que exista esa oferta, ya ahí necesitas suerte, pero luego en todo el proceso de selección hay muchísimos imponderables, muchísimos que no dependen de ti. Entonces, las personas que ya tienen el puesto se van a atribuir que es que ellos supieron perfectamente qué hacer para que la suerte no tuviera. Mira, esas personas, si pierden su puesto de trabajo, que lo repliquen. Verás cómo es muy habitual, personas que te van a decir cómo se hace y cómo se hace y cómo se hace, porque ellos lo hicieron así. Luego pierden su empleo y tardan muchísimo tiempo en encontrar otro que al final además es de peores características. Y todo eso que tenías tan claro de cómo se hacía para evitar la suerte, cuando te afecta a ti, entonces ¿cómo lo has hecho? Y verás que no funciona. ¿Existe la suerte? Sí. Tú preocúpate de lo que sí puedes controlar, pero tienes que saber que hay mucho en estos procesos que no puedes controlar.